José Ángel Baninuk es técnico en agrometeorología, está a cargo de la estación meteorológica de la estación experimental del INTA Cerro Azul, una de las referentes a nivel provincial con lo que hace al clima y al registro del clima sobre todo, porque el clima, decimos muchas veces, que hay una tendencia, pero son tan pocos los años que tienen registrado que en realidad no se sabe si es natural o es un tema del cambio climático que se habla tanto. Pero primero, antes de empezar a hablar de esos temas, me gustaría que caracterizara lo que es el clima en la provincia de Misiones. Sí, como dijo, yo estoy a cargo del tema de agrometeorología y nosotros manejamos toda una red en la provincia y una de las más antiguas es justamente la de Cerro Azul, que ahí es la estación principal, la agrometeorológica principal, y tenemos datos desde 1967. Y en base a la información que ya tenemos, podemos decir que el clima de Misiones es subtropical húmedo, sin una estación seca definida y con un régimen pluviométrico isohídro. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier mes o estación del año podemos tener exceso o déficit de agua, o sea, sequías o muchas lluvias. Normalmente la gente en Misiones, yo siempre digo lo mismo, probar con la sequía no funciona. Los excesos de lluvia por la topografía muchas veces no hacen tanto daño, salvo que sea un problema de erosión, como la falta de lluvia. ¿Y ustedes cómo evalúan estos climas con respecto a las producciones de la provincia? Sí, el clima acá, como yo siempre digo, es bastante difícil para los productores por muchas razones. Una porque es muy variable justamente, que es una característica de acá del clima, y otras por muchos motivos que incluso se habló hoy en esta reunión que estuvimos ahora, donde se ve que no hay un aprovechamiento o una política, digamos, ya de Estado, de poder aprovechar mejor los momentos que hay exceso de agua para poder después disponer cuando tenemos una sequía. Se ha nombrado hoy también el hecho de que Misiones tenga un tipo de suelo y una red de arroyos tan abundante que justamente hace que llueve mucho acá, pero el agua rápidamente se pierde, entonces las sequías afectan muchísimo a los cultivos, a los productores, incluso a las ciudades, porque ni bien tenemos 2 meses o tres de falta de lluvia, así como los productores tienen problemas con los cultivos, con el agua, también en las ciudades ya se presentan problemas, porque muchos dependemos, por ejemplo, yo vivo en Leandro en Alem, de pequeñas represas donde dependemos mucho de las lluvias y en 2 meses, en 3 meses que no llueva, las represas quedan con muy poca agua, insuficientes para cubrir las necesidades de un pueblo y rápidamente hay que disminuir el consumo o no tenemos agua. O sea, el tema es dramático cuando no llueve por muchos de esos motivos justamente. Una de las cosas que uno cuando habla de clima está siempre referenciándose temperatura y precipitaciones. Las heladas emisiones afectan mucho, pero la agricultura tiene una relación muy particular con respecto al clima, pues no es solo la temperatura o la falta o el exceso de humedad, sino también cómo interactúa con las plantas. ¿Qué estudios tienen ustedes hechos? La influencia del clima, por supuesto, es muy considerable, muy importante acá y de parte de los productores y a medida que pasa el tiempo, evidentemente tienen que ir ajustando y la política es de tratar de que la información que nosotros generamos pueda ser utilizada con más eficiencia y con más asiduidad sería por parte de los productores y de los investigadores. La información que nosotros generamos no tiene valor si la guardamos solamente. O sea, lo más importante es que puedan usar los investigadores para poder relacionar con los cultivos, para sacar las conclusiones y llevar hacia los productores y también de parte de los mismos productores, que muchos ya lo pueden hacer, es usar la información que nosotros tenemos, que hoy está en forma directa por internet en tiempo real, que por ejemplo hay meses de primavera, como comentaba hoy en la charla, que se está haciendo más habitual, digamos, justamente el registro de heladas,
a pesar de lo que decía, que se habla de un calentamiento global, también nuestro clima acá tiene características muy singulares, donde las heladas se están haciendo más frecuentes en la primavera, y eso trae aparejado que los daños sean muy importantes en los cultivos. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo hincapié justamente es en que el productor pueda usar esa información que estamos generando, tanto los chicos como los medianos, los grandes y también los investigadores de INTA incluso y de otras instituciones, porque de lo contrario la información que generamos pierde valor si no se utiliza realmente. Hablemos un poquito de cambio climático, cómo está afectando a esta región. Sí, el tema del cambio climático es un poco complejo, pero hay hechos justamente que no se veían en algún momento. Por ejemplo, este año en el departamento de Leandro Nalem, incluso pasó hasta Oberá, San Javier y entró a Brasil, hemos tenido el registro de un tornado de una intensidad bastante importante, donde dañó muchas casas, dañó muchos cultivos, forestaciones también, hubo mucha gente herida, hubo hasta fallecimiento como consecuencia de ese tornado. Y evidentemente son cosas que muy difícilmente ocurría o en algún momento tuvimos simplemente hace muchos años. O sea, son hechos que van apareciendo. Ahora, en los datos anuales, cuando yo miro, no es que hay cambios tampoco tan bruscos, pero cuando uno mira mensualmente el comportamiento de las variables, y eso siempre hago hincapié, hay cambios muy importantes que se dan, tanto en temperatura como en lluvia. Tenemos el invierno, que eso puede ser positivo para nuestros cultivos. Se está haciendo más seco, llueve menos en julio y agosto, la tendencia es a cada vez se está haciendo un poquito más seco, y en cambio hay un aumento muy importante de las precipitaciones en la primavera, que eso pasa a ser bastante dañino también para los cultivos, para el suelo. Trae problemas fitosanitarios, trae problemas de otro tipo, de erosión también. Y en el tema de temperatura, los cambios que yo estoy viendo y bastante importantes son justamente lo que le decía, que las temperaturas mínimas, por un lado, anualmente se están haciendo menos intensas, o sea, antes hacía más bajas eran las temperaturas, pero hay meses como septiembre que se estuvo haciendo últimos tiempos y uno nunca sabe si eso va a seguir, pero se estuvo haciendo mucho más frío y la ocurrencia de helada fue mucho más frecuente en el mes, por ejemplo, de septiembre. Y eso es conocido acá, que trae problemas y daños a cultivos como el té, por ejemplo, y a muchos otros cultivos anuales, a frutales, al cultivo de la vid. Esos son cambios bastante importantes que nosotros estamos viendo en cuanto a la información que tenemos y en respecto al tema de los cambios que se dan. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por ejemplo.